Hola con todos, espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial acá en el podcast de SBT. No necesita presentación, realmente es un ciclista muy joven que ha inspirado y que va a inspirar, estoy seguro, a muchas generaciones de aquí en adelante. Él es Mateo Ramírez, así que es un gusto tenerte acá, Mateo. Un gusto para mí estar aquí. Vamos a hacer una entrevista súper chévere, así que véanla de aquí en adelante, nos estamos viendo. Entonces, Mateo, empecemos. ¿Cómo estás? Todo bien, contento de poder estar aquí. Chévere, ¿cómo te ha recibido el país? Bien, siempre es bonito regresar al país, ver la familia, estar siempre uno en casa, siempre va a ser su país, la comida y todo, sobre todo final de temporada, siempre se puede disfrutar un poco más de que cuando uno regresa aquí a hacer concentración de altura y todas esas cosas. Nada como la comida ecuatoriana. No, nada, nunca encontré nada igual. Muy bien. Tenemos planificado una entrevista un poco para preguntarte tanto datos deportivos, pero también nos interesa saber mucho de quién es Mateo Ramírez, cómo se forjó Mateo Ramírez, cómo creció Mateo Ramírez en el ambiente. Así que bienvenido, Mateo, esta siempre será tu casa. Estamos muy orgullosos como ecuatorianos de poder tener un ciclista de tu nivel en el país. Esperemos que sigan creciendo mucho más talentos ecuatorianos con tu perfil y más bien de antemano felicitaciones por todo lo que has conseguido. Créeme que eres una gran inspiración para todos nosotros. Entonces empecemos la entrevista, ¿te parece? Me parece, muchísimas gracias. Chévere. Me gusta empezar siempre con datos de la infancia, un poco entender cómo llegaste al ciclismo, ¿no es cierto? Entonces quería preguntarte, ¿en qué parte de Ecuador creciste? ¿Cómo fue tu entorno familiar? Tus padres son deportistas, entiendo, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo casi he pasado la mayor parte de mi vida aquí en Quito. Yo nací aquí en Quito, soy quiteño. Y mis dos papás han sido deportistas, mi papá era corredor, mi mamá era marchista, mi papá tiene récord sudamericano, entonces siempre mis papás nos han inculcado sobre el deporte desde que yo me acuerdo prácticamente. Ujú. ¿Y cómo llegaste tú a la bici? ¿Cómo llegas a ser tu ciclista? Bueno, yo empecé primero en la natación, prácticamente desde los 6 años fui nadador hasta más o menos yo creo que como sería los 14 los 13 por ahí. Y de ahí justo mi mamá adquirió un local de bicicletas y prácticamente también mi papá hacía mountain bike y un poco fue como ver un poco a mi mamá, a mi papá haciendo mountain bike, mi mamá al lado de las bicicletas, ver cómo funcionaban, ver todo eso y creo que fue un poco mezclándose eso y yo decidí empezar con el mountain bike. Estuve en el mountain bike con Pericles y después, Gallegos. sí, Ujú. Pericles Gallegos, que prácticamente fue mi primer entrenador y el que me inició en el ciclismo. Y de ahí prácticamente yo entré al ciclismo de ruta y un poco ya al ciclismo más serio, como decirlo, porque Profesional. Ujú. yo en la montaña era más de, el Peri es un entrenador que es de divertirse, técnica, bajada, más o menos eso, pero yo empecé en ruta con el entrenador de concentración deportiva de Chincha que se llama Ernesto. Y yo entré justo con él, eh, justo antes de que empiece la pandemia. Entonces yo, 2020, 2020, 2021. 2020. Ujú. Me acuerdo que yo iba una semana con Ernesto y pum, la pandemia. Entonces, justo fue ahí. Yo por eso me acuerdo cuando inicié prácticamente, que ya sería como el inicio de ciclismo de ruta realmente. En ese momento tenías 14 años. 14 14 un poco años. menos. Sí, 14. 14 años. Chévere. Es decir, tu carrera empieza en el mountain bike, ¿no es cierto? ¿Y cuándo te das cuenta que te gusta la ruta? ¿A partir de que entras a la concentración deportiva? ¿O le ves más futuro a la ruta? ¿No veías mucho futuro en mountain bike? Bueno, yo en realidad yo creo que en esa época nunca pensaba en qué le veía más futuro, no más lo que a mí me Era gustaba. divertirse. Sí. Mm. Y a mí, yo me acuerdo que cuando me dijeron, anda al velódromo, yo dije, no, qué aburrido ir a estar ahí dándose vueltas y vueltas y vueltas en el velódromo, la ruta, estar en carretera, qué aburrido. Pero después lo probé y me gustó. Y prácticamente me acuerdo que al principio hacía 3 veces con Peri, iba, no sé, 2 veces con Ernesto y después cada vez le fui quitando más a Peri, a Peri, a Peri y después ya comencé a ir todos los días a la ruta y dejé por completo la montaña. Entiendo que, bueno, entre la jerga de los ciclistas de montaña, a todos los que utilizan más bien ropa de ruta, ¿no es cierto? Le dicen los licras. No sé si es que te molestaban con eso, digamos, al principio, porque claro, es un mundo completamente distinto moverte hacia ruta, haciendo montaña. Entiendo que sí es mucho más técnica, ¿no es cierto? En ese sentido. Sí, yo prácticamente con Peri, como le digo, era algo más de divertirse, algo más de técnica. Y bueno, por suerte a mí nunca me han dicho así regularmente. Igual no es que tenía un círculo tan grande de amigos que sean de mountain bike para que me han dicho sí, prácticamente yo salía con Peri, con mi papá, de vez en cuando con sus amigos. Era muy Pero ocasional el sí, tema. era muy Ya, ok. ocasional. Casi ahí prácticamente
no entrenaba, era algo más como un hobby más, Recreativo. sí. Ujú. Y ya en la ruta ahí sí ya empecé a entrenar todos los días, más cosas, las cosas más serias y todo eso. Entras a la concentración deportiva de Pichincha y ¿qué cambia a partir de ese momento? Yo creo que desde ahí ya cambiaron muchas cosas, comencé ya a entrenar todos los días, ya comencé a ver diferente la bicicleta, ya, o sea, comenzaba a ver la ruta de otra forma, ya comenzaba a ver ya las carreras, cosas así. O sea, ya comencé en vez de verlo algo recreativo, ya realmente un deporte que yo lo quería hacer. ¿De forma profesional te imaginabas ya en ese momento o más bien seguía algo tipo, este va a ser mi hobby Sí, y para el resto de mi vida? yo creo que fue más algo como que esto va a ser mi hobby y en ese tiempo uno lo veía de forma así totalmente profesional. Ujú. ¿Tuviste algún referente en el ciclismo cuando empezaste? ¿Había alguien que te motivaba en específico? ¿Veías algún personaje que decías, ok, entré a la concentración deportiva de Pichincha y yo quiero llegar a ser como él? Yo quiero estar en el World Tour. ¿Te imaginaste eso en algún momento o más bien las cosas fueron sucediendo en el camino? Cuéntame, después del ingreso a la concentración deportiva, comienzas a planificar tus entrenamientos. ¿Qué va cambiando en ese Mateo que empezó el ciclismo como diversión? Que bueno, hasta ahora entiendo que debe ser una diversión. Sí. Bueno, yo creo que el único referente que puedo decir, yo creo que sería mi papá, porque es lo único que en realidad en la casa hacía bicicleta, porque nadie más, ni mi mamá, ni mi hermano, o sea, obviamente teníamos bicicletas, pero algo así como que uno siempre aprende, ¿no? Tienes que aprender a hacer bici, algo así. Y mi papá sí era un poco del monte, iba y corrió la vuelta al Cotopaxi varias veces, entonces él fue Mm. un poco más o menos el que como que un poco metió como el bichito de la bici en la cabeza. Y yo creo que después de que entré a la concentración, eh, comencé ya a correr las carreras y veía que ¿Qué carreras corrías? las que eran aquí en Ecuador, los pozos, que también antes había Ok, muchos sí, pozos sí, de todavía Calderón, existen los pozos, sí, 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 sí. algunas clásicas en Tucán, que siempre en Tucán hubo muchas, entonces, Durísima la competencia sí, acá. Mm. entonces ahí fue como que también ya me fue gustando más, vi que me iba bien y comencé ya a entrenar más, igual con mi entrenador en ese tiempo, Ernesto, ya comenzó a ver Ese como potencial. ese potencial, entonces ya me comenzó a prestar más atención y ya comencé a entrenar ya mejor, cuidarse, todo eso. En el tema de los recursos, además de los emocionales que tenías en la casa, ¿siempre te apoyaron tus padres con toda la indumentaria? El ciclismo es un deporte relativamente caro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fue ese momento para ti? Es decir, ¿siempre tuviste los medios para poder desarrollar todo tu potencial? Al principio empezaste con lo básico y luego te fuiste moviendo. Claro, yo creo que el ciclismo es uno de los deportes más caros que hay, es Mm, muy duro y mis padres siempre me apoyaron obviamente en sus posibilidades porque obviamente una bici tope de gama o las cosas tope de gama son muy costosas, pero bueno, yo creo que mm. sí hubo momentos, por ejemplo, tuve una caída en Huaca que se me rompió la bici, tuve que andar con una bici que era prestada, después una que es de aluminio, entonces siempre tuve los recursos, tal vez no los mejores, pero nunca me hicieron falta. Ujú. En temas nutricionales, por ejemplo, ¿te manejabas? ¿Eso también cubría tu entrenador en su momento en la concentración deportiva? No, yo creo que en ese punto aún no veía el ciclismo tan profesional como lo veo ahora. Yo Mm, veía algo, obviamente ya lo veía algo serio, ya lo veía algo que tenía que hacerlo bien, pero ahora el ciclismo ha cambiado tanto y es tan profesional que no, yo no lo veía en sí en ese momento. O sea, yo comía prácticamente lo de casa, lo que tenía, no es que En carreras, ¿cómo hacías? ¿Cómo te alimentabas en como carrera? ahora gramo 120 en Mm, carrera, no era así. A veces mm. un plátano, un gel, cosas así, pero no. Dependiendo cuando te daba hambre, nada Sí, más. sí, en ese tiempo no lo veía tan profesional como lo veo ahora. Chévere. ¿En qué momento dices, bueno, me voy a dedicar seriamente? Creo que todos tenemos en nuestra imagen en la cabeza, ¿no es cierto? El momento en el cual tú estás con Chalequito y Jonathan Narváez en el campeonato. ¿Ese fue el momento cumbre para ti? ¿Ese fue el momento en que dijiste, ok, quiero dedicarme 100% de mi tiempo a esta actividad que tanto amo? ¿O más bien hubo un momento previo en el cual tú elegiste ya tomar este camino? Yo creo que el momento donde elegí prácticamente que quería hacer el ciclismo profesional fue el segundo año que yo tuve de junior que estuve en España, porque justo, Cuéntame un poco esta transición desde la concentración deportiva de Pichincha a España. Un poco lo bueno, hemos hablado con tu mami, pero sí quisiera sí, escucharlo de primera yo, mano. yo estuve con Ernesto en una concentración deportiva de Chincha, se dieron las cosas, justo mi mamá, como digo, adquirió el negocio solo pedal y abrió un equipo donde prácticamente
juntó a todos los chicos que prácticamente hasta ahora son mis amigos, unos amigos que los quiero mucho y que me ha dado ciclismo y que Ujú, los tengo hasta ahora. ujú. Y nos juntó a todos nosotros y prácticamente ella nos impulsó a todos de que a cada uno de ellos nos llevó a las carreras, nos apoyó en los campeonatos nacionales, porque obviamente la concentración deportiva de Pichincha en ese tiempo tampoco no es que daba tanto apoyo como Ujú. ahora, entonces los campeonatos nacionales llevó algunas veces por solo pedal, las clásicas igual, entonces llegó ese punto donde yo comencé a preguntar, y mi mamá igual, de que si es que yo quería lograr hacer más en ciclismo, que tenía que hacer, y todos me decían que tienes que salir de Ecuador. Colombia, que era lo En más fácil, Colombia era lo digamos. más fácil, pero yo tenía un amigo que por ahí había vivido en España, que era medio ciclista, y de ahí logré conseguir el contacto de Talavera de la Reina. Yo viajo al Talavera de la Reina siendo juvenil primer año. ¿Qué Yo edad creo, tenías, Mateo? yo viajé cuando tenía 15 y Mm, cumplí 16 de allá. mm. Yo creo que ese viaje me enseñó mucho, porque fue un viaje primero que fue literalmente nuevo, totalmente nuevo. Y sobre todo para mi carrera deportiva, yo uno de los años más queridos y que más importantes para mí han sido, porque cuando yo llegué a España me di cuenta de que cuál es el nivel de allá y qué es lo que me hace falta. Entonces ahí, por ejemplo, ya dejé el entrenamiento, el entrenador de Ernesto, ya me puse un Mm. entrenador español, ya comenzaba un poco a cuidarme. Tampoco es que digo que era tan profesional como ahora, pero ya comenzaba a cuidarme, algo como que se va escuchando, ¿no? Se va escuchando de que no tienes que comer esto, tienes que comer estos gramos, así. Eh, y, y ese año yo creo que aprendí mucho, 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 mucho. Para el siguiente año de junior, segundo año, ya fui con otra mentalidad, nada más de ya ganar De carreras. 16, Sí, no, 17 17 años. años. Ahí ya fui prácticamente ya un poco a coger y a ganar carreras. Gané carreras que podium en otras, gané premios de montaña, premios de meta volante. Y prácticamente en ese año de junior, segundo año en Talaveras, donde yo digo, quiero ser ciclista profesional. Y fue más porque sabía que los españoles con los que yo estaba compitiendo ya estaban en equipos profesionales. Y yo estaba ahí. Entonces, Este equipo en el que viajas a España es un equipo continental, al principio. no, el equipo junior donde yo viajo era prácticamente solo un equipo normal, o sea, era UCI Ah, registrado, pero no tenía categoría. ya, ok, El ok, Talavera de Reina solo es un ok. equipo junior, nada más, no es más, solo Ya, es junior. ok, ok. Entonces yo cuando estaba con estos ciclistas que prácticamente ya tenían contratos profesionales, me doy cuenta, digo, yo puedo estar ahí y si es que sigo esforzándome, voy a poder llegar. Y ahí es donde yo digo prácticamente que voy a ser ciclista profesional, que Chévere. quiero ser ciclista profesional. Te mueves de este equipo hacia otro en España, entiendo, ¿no es cierto? Después de los 17 años. ¿Qué sucede? Prácticamente yo después del Talavera de ¿Está la la vera? Reina, Ajá. ya paso al sub-23 primer año. Ujú. Ahí ya tenía un poco algunas ofertas de algunos managers, de algunos equipos, pero ningún, o sea, equipo así muy, muy grande. Y yo creo que bueno, primero entro con el High Level, que el Mm. High Level igual es un equipo amateur, no tiene categoría UCI, y ellos prácticamente me dicen ¿Español que, igual? español igual, me dicen que me van a recibir el siguiente año, y pasa el Todo en campeonato. términos verbales, digamos, no había nada Sí, no había de firma, un contrato. contrato. No había contrato porque como no es equipo profesional, muy rara vez te dan un contrato. Y ahí pasa el campeonato nacional que fue como un boom, porque ahí fue como que todo explotó, porque ahí sí ya un poco más los managers, Ok, mientras equipos. estabas en este equipo de high level, Es que vienes a competir al campeonato. prácticamente yo terminé mi etapa de junior y ya, porque el Talavera no tenía más. Y yo cuando salgo de España ya había hablado con ellos, pero no empezaba el próximo año, entonces Ya. yo aún no tenía el uniforme ni nada. O sea, solo sabía que iba a ir el próximo año, pero prácticamente estaba en Ecuador aún sin equipo, Ya, prácticamente. ok. Entonces por eso yo corrí con Pichincha, Con Pichincha. con Pichincha, y ahí fue el boom del campeonato nacional, y de ahí sí ya fue un poco más del manager, otros equipos mucho más grandes, y de ahí fue un poco de... Todo sucede a partir del campeonato nacional, entonces un poco. Sí, un poco sí, porque yo desde el año anterior, desde que fui junior de segundo año, ya tenía alguna conversación con Machín, ya me habían hecho un poco de acercamientos con él. El director del UAE. Sí, Ujú. Rodri Sábato me pasó su número.
Entonces ya había conversado un poco con él, me dijo que iba a estar atento. ¿Te habían Y, visto y correr en España antes o a partir sí, del campeonato nacional no, es que te ven tu potencial? Machín sabía que ya había corrido en España, él también vio la Vuelta a la Juventud, todas esas carreras. Machín yo creo que estaba muy, muy al tanto de todo eso. Y bueno, ¿Tú sabías que él estaba tanto? sí, ¿Sabías que te seguía? él me dijo también que me estaba siguiendo y todo, de que vamos a ver cómo se va el próximo año y para seguir hablando. Después del campeonato nacional es como que crece un poco más de eso, ya aparecen otros equipos, eh, entonces ya fue como que ahí un poco ya las cosas se aceleraron y yo lo que hice ahí es, obviamente, con la ayuda de Jonathan, tengo a mi manager Jonathan Narváez. Jonathan Narváez, Ok. que tengo a mi manager que es Giovanni Lombardi y él prácticamente es el que comienza a manejar esa situación porque uno como ciclista es muy difícil y prácticamente como una persona que no estaba en el mundo, ni mi familia, ni nadie, ellos no, Tampoco creo que estaban preparados para ese exacto, boom ninguno tuyo está preparado repentina. para que algunos equipos te llamen, tú no sabes qué hacer mismo porque no sabes si decirles que no, si decirles que sí, no, entonces fue como que un poco ese momento de descontrol y cuando llegó Lomba es como que me dijo, tú tranquilo, yo me encargo de eso. ¿Cómo lo Y contactas a él? Él te dio Jonathan Narváez. Ya, Jonathan te Narváez dice, me dio guíate el con él. contacto, sí, me dio el contacto y él ahora es mi manager y muy contento con Lomba. Y prácticamente a ¿Él partir de tiene eso, ciclistas juveniles principalmente? no, Lomba es un manager que tiene ciclistas como Filippo Ganna, estuvo Wow. con Mats, no, uy, se me olvidó. Bueno, tiene ciclistas bastante reconocidos. Entonces también por eso habló Jonathan y por eso logré entrar con Lombardi y también porque Lombardi vio mi capacidad y todo. Jonathan Entonces, te recomienda a partir del sí, campeonato nacional también. O sea, dice, "Hey, sí, ¿quién es este chiquillo que está atrás de Chalequito y de mí?" sí, igual yo antes de la carrera que estaba ahí atrás de Jonathan y todo eso, yo había entrenado, qué sería, unas 3 semanas con Jonathan. Él prácticamente un día me escribió por Instagram y me dijo, ¿quieres venir a entrenar? Y yo dije, bueno, y pasamos unas semanas de entrenando y ahí nos fuimos conociendo y Jonathan para mí es una persona que me ha ayudado mucho y una muy, muy buena persona y muy querida para mí que me ha ayudado en lo que he podido. Entonces él justo en estos entrenamientos me fue viendo, me fue diciendo y Aconsejando. aconsejando. Entonces ya fue como que las cosas fueron escalando y escalando, escalando. Y, y prácticamente eso. Este campeonato nacional que lo corres y que logras estar en la fuga, ¿no es cierto? En el top 3. ¿Cómo te alimentaste esa carrera? ¿Cómo fue la preparación para esa carrera? Yo creo que ahí netamente la preparación fue con Jonathan. Jonathan prácticamente Estos pasé entrenamientos con Jonathan suceden antes, antes de esta antes del carrera, ya, ok, campeonato ok. nacional. Sí, yo con Jonathan, yo pasé entrenando unas 3 semanas, creo que con él, allá en Ibarra, que él me invitó. Qué Y mejor lugar, ¿no? sí, Mm. y la alimentación, ahí fui un ¿Subieron el poco, Guago Negro? no, ¿O hicieron la subida del Juncal? esa, a Ya, Jonathan ok. me encanta esa parte del Es Juncal. durísima, es durísima. Y bueno, yo me acuerdo que para el campeonato nacional, el tema de alimentación, ella me fui guiando un poco Jonathan, de qué geles tomar y todo eso. Hasta Desde ese momento, plan nutricional nada. a cargo de Doña Jime, tu pa, tu ñaña y Sí, listo. sí, y cuando estaba en España Arroz yo con mismo, huevo. y cuando estaba en España yo mismo, porque obviamente ahí en España uno se tiene que cocinar todo, se tiene que preparar, entonces tampoco es que soy una persona que le guste mucho las golosinas ni nada, entonces siempre he estado acostumbrado a comer sano y bueno, bien. Tu juventud en ese sentido, ¿no es cierto? Creo que los que estamos un poco metidos en el mundo del deporte sabemos que el deporte es sacrificado. ¿Sacrificaste algo durante tu infancia? ¿O más bien siempre estuviste orientado hacia lo que te gustaba y no te importaba el resto? Me refiero a salidas, amigos, juego, fiestas, en fin. Yo creo que uno siempre sacrifica Mm, cosas. Yo no terminé el colegio, pero lo terminé virtual, yo me mm. salí al segundo bachillerato. Y obviamente estar en un colegio virtual es difícil. Nunca va a ser lo mismo que estar. Dejé muchos amigos en mi anterior colegio y estar en un colegio virtual es más complicado y todo eso. Entonces, sí fue un poco ese golpe de sobre todo, yo creo que en ese punto de tener ese círculo social, ¿no? De tener tus amigos, de poder salir. Pero yo creo que
a pesar de eso, los amigos más cercanos para mí, hasta ahora me los llevo, a pesar de que me fui a España 2 años. Sigue siendo los Entonces, mismos. sí, entonces yo creo que fue sobre todo ese un poco el golpe del colegio, de perder ese círculo de social, de prácticamente irme a vivir solo y todo eso. Pero para mí es un sacrificio que valió totalmente la pena y que si me lo dirían que lo vuelvo a hacer, lo digo sí o sí. Sí, sí, disfrutas mucho. ¿Crees que estás en tu mejor momento hasta ahora? ¿Estás contento con todo lo que has logrado? Cuéntame un poco, ok, del campeonato nacional, ahora sí movámonos hacia cómo te logras introducir finalmente al equipo con más recursos y quizás el equipo con que todo ciclista sueña estar en algún momento. ¿Cómo es esa transición, Mateo, después del campeonato nacional? Bueno, yo después del campeonato nacional ya tenía el Lombardi, que era prácticamente, como le digo, el que estaba manejando todo el tema de los equipos, pero yo ya tenía algo de palabra con el high level. Entonces yo fui al high level y prácticamente me quedé un poco de menos de medio año ahí también porque corrí pocas carreras con el high level porque lamentablemente creo que corrí 3 carreras y tuve una caída y me rompí la clavícula. Entonces tuve que parar y justo en esa transición del high level, Machín me dice que ya cambia. Ujú, Que high level tampoco no tuvo ningún problema. Fue un equipo que me apoyó en esos meses que estuve. Lamentablemente hubiera querido dar un poco más por ese equipo porque prácticamente ellos fueron los primeros que me abrieron las puertas desde ya en el equipo amateur, pero fueron los que me dieron las puertas. Pero lamentablemente tuve el accidente, me rompí la clavícula y no pude correr muchos con ellos. ujú. Y ya después Machi me dijo, obviamente con Lombardi ahí, dijo que ya pasé el equipo y ahí es lo que yo ya pasé al UAE. Chévere. Eh, ¿Cómo manejas ahora, no es cierto, este equilibrio siendo ciclista? ¿Cómo es la vida de un ciclista profesional ahora que estás en el UAE? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te gusta ahora de tu vida? ¿Es una vida sacrificada en el fondo? El tema de ser estricto con la comida, ser estricto con los entrenamientos, dormir bien. ¿Cómo manejas ese tema? ¿Qué es lo que más te ha impactado ahora en esta nueva etapa que estás viviendo? Yo en realidad me encuentro muy contento de poder estar en el equipo. Ha sido un cambio impresionante para mí, tanto de recursos, de ahora tener un nutricionista, un médico, un entrenador que está 24 horas para lo que tú necesites. Eh, y personalmente para mí nunca se me ha hecho sacrificio. Es algo que me gusta y es algo que lo quiero hacer. Yo quiero, Disfrutas mucho. yo, Ujú, yo quiero ser uno de los mejores ciclistas del mundo sub-23 y del mundo ya cuando sea un ciclista de élite. Entonces para mí no es un sacrificio cuidarme la comida, dormirme temprano, todo eso. Para mí es en realidad todo un gusto de poder estar en ese nivel. Y justo volviendo a la pregunta de ayer, yo creo que estoy en mi nivel, pero uno siempre puede mejorar. Y prácticamente eso es lo que vamos a intentar cada año y con cada entrenamiento seguir mejorando y seguir pudiendo estar en la mejor versión que uno pueda estar. El ciclismo es un deporte donde cada mínimo detalle cuenta y esos mínimos detalles son los que hacen que estés arriba o abajo del podio. Entonces, ahora cuidarse mucho y seguir mejorando. chévere. ¿Cómo es un día en tu carrera como ciclista profesional? Cuéntanos un día común de entrenamiento, por ejemplo. Yo regularmente me despierto, en España me despierto un poco tarde, aquí en Ecuador no puedo dormir tanto, me despierto tipo 8, me preparo el desayuno, dependiendo de lo que te manda el nutricionista, con los gramos y todo eso. Me preparo el desayuno, me preparo mi alimentación para el entrenamiento, dependiendo de cuánto tenga. Voy a entrenar, regreso, regularmente estiro unos media hora, ¿Cuánto 20 entrenas minutos. en un día común, por ejemplo? Yo creo que más o menos unas 2 horas mínimo, 2 horas y media, 4 horas, o sea, yo creo que lo mínimo 2 horas, pero de Por ahí, día. sí, por día. Entonces, en la semana, por ejemplo, ¿cuántas horas llegas a acumular entrenando? Una Eh, semana común, digamos. Uno común. Ahora que entiendo vas a empezar nuevamente temporada, ¿cuántas horas semanales tienes planificadas realizar? Ahora que empezamos la temporada siempre suben un poco más las horas, porque Ujú, como uno, mucho volumen. uno llega del descanso de temporada es mucho volumen. Igual, por ejemplo, cuando regresé aquí a Ecuador, que tuve como el training camp que yo me hice aquí en Ecuador, tuve semanas de casi 30 horas. Pero yo, Wow. yo creo que una semana normal, no sé, unas 20 y tantos por ahí, más Ok. o menos. ¿Siempre estuviste acostumbrado a entrenar esa cantidad de horas o más bien este cambio surge a partir de tu incorporación al UAE?
Yo creo que surge con la incorporación del UAE. Antes entrenabas un poco midiendo el Mm, número de horas, entrenabas más por sensaciones, entrenabas no, por ritmo cardíaco. tenía mi entrenador y justo yo después de la vuelta a la juventud de que terminé, yo cambié de entrenador a un entrenador que se llama Pedro Valverde porque yo estaba como entrenador que igual era español anteriormente que se llamaba Raúl Gómez, pasé con este Pedro Valverde que también era español y ya estaba como que él me fue, como yo ya cambié de categoría, él sí me dijo que hay que subir las horas, porque obviamente no es lo mismo una carrera juvenil que máximo tienes 130 140 kilómetros, a después carreras U23 que fueron de 180. Entonces ya me fue como que un poco adaptando a eso, y después ya cuando me cambié de entrenador del UAE, ya no se me hizo tan duro ese golpe, pero yo creo que el año sub-23 sí aumenté las horas que entrenaba, sobre todo. ¿Haces doble jornada ahora? Ahora sí, algunas veces gimnasio, bicicleta, a veces caminatas, un poco Mm, justo es lo que toca ahorita en la pretemporada. chévere. De los personajes famosos del UAE, ¿a quién conoces hasta ahora? ¿Con quién has Conozco tenido la oportunidad de entrenar? ¿Y a quién admiras dentro del equipo? de entrenar lo que hemos estado en los hoteles anteriormente, el día antes. He estado con Yates, he estado con, Simon. sí, Simon Yates, Ujú. Pablo Torres, he estado también con eh, Rafa Magna, Rafa Maica. Maica. Lo conocí a Pogacar, pero solo en la cena. Solo lo estuvimos en la cena ¿Te ahí. tomaste la foto? No. En términos técnicos, tú entrenabas acá hasta la concentración deportiva y hasta el campeonato nacional solo con ritmo cardíaco, ya tenías tu potenciómetro, un poco entendías la relación, por ejemplo, watts por kilo, medías un poco, entendías cuál era tu base aeróbica, tu FTP, ¿manejabas esa terminología o esa terminología también es nueva una vez que llegas a Europa? Yo creo que una vez que llegué a Europa, porque yo me compré el potenciómetro antes de viajar a Europa. Justo Y antes. sí, tal vez creo que unas 2 semanas antes por ahí, pero mi entrenador Ernesto tampoco es que manejaba esos datos. Fue un entrenador que lo aprecio mucho, pero no tenía ese conocimiento en los vatios. Fue algo un poco más de que, oh, mira, puedes mover estos vatios, pero no sabíamos qué significaba. Y obviamente cuando llego a Europa, me cambia el entrenador de España, él se me dice, ah, mira, estos vatios son tanto, comienza a explicar un poco, y obviamente de ahí sí ya manejo vatios hasta... Ujú. Anteriormente, sensaciones, ritmo cardíaco, antes de tu potenciómetro. Sí, yo creo que El más que campeonato nacional, ¿lo corres solo con ritmo cardíaco? O yo ni siquiera ritmo yo cardíaco, creo que ni solo siquiera ritmo cardíaco. Yo no veía prácticamente más que para ver los kilómetros y ya. interesante, súper interesante. ¿Crees que eso también marca una diferencia? Por ejemplo, en términos históricos, ¿no es cierto? El potenciómetro en Europa existe antes de los 2000. Es reciente la aparición en América Latina porque lo comenzamos a adoptar nosotros en esta nueva época, ¿no es cierto? Pero ¿crees que esa parte tecnológica también que manejan los europeos influye? Es decir, tus compañeros ya te hablaban de watts por kilo, FTP, umbral, zona 5, etcétera. Te hablaban de zonas de potencia, zonas cardíacas. ¿Eso también te marcó una diferencia allá? Sí, marca la diferencia, Mm, y yo sentí la diferencia del potenciómetro porque yo era un ciclista que se llevaba a llevar antes del potenciómetro, que se guiaba mucho por las sensaciones, pero algunas veces las sensaciones fallan. Entonces me pasó varias veces en varias carreras que iniciaba con un ritmo muy fuerte y antes de llegar me quedaba vacío. Y obviamente cuando ya tienes un control de los vatios, y sobre todo, bueno, yo ahora que me conozco tanto y sé que si tengo estos vatios puedo aguantar cuánto tiempo, y si tengo estos sé que no voy a llegar. Entonces, eso para mí yo creo que me ayudó mucho cuando me puse el potenciómetro, porque ya me comencé a dar cuenta de que, mira, me estoy pasando, si me paso más de aquí no voy a llegar, o estoy yendo bien, puedo seguir. El pulso, hasta ahora yo no lo veo mucho, sé que es una medida que ayuda, pero el pulso es muy variable, depende de cómo dormiste, de muchas cosas, si hace calor, si hace no, pero los vatios no, los vatios pase lo que pase, van a ser una medida exacta. Entonces, me gusta más medirme por los vatios ahora por vatios. que por el pulso. Que por el pulso. Ujú. Aunque en carreras casi no miro los vatios, Hasta ahora. hasta ahora. Wow. ¿Y Yo eso a qué se prefiero, debe? ¿El resto de tus compañeros hacen lo mismo?
yo conozco y tal vez un 60% de los ciclistas no lo miran. Wow. Yo, cuando estoy en carrera, no me gusta mirarlo porque a veces uno va bien y mira los vatios y dices, uy, no voy a aguantar. O algunas veces estás yendo ya a tope y ves los vatios y dices, no estoy moviendo nada. Entonces yo en las carreras prefiero, obviamente, de vez en cuando ojearle para ver qué tal voy, si es un puerto muy largo para verlo, pero no es que estoy todo el tiempo así, ni estoy diciendo, uy, me voy a pasar. Más bien en las carreras yo manejo como esas dos cosas, los vatios y las sensaciones. Y en los entrenamientos es diferente. Ahí sí prácticamente pasó así, viendo la zona, viendo lo que tengo que hacer. En el entrenamiento es diferente, pero en la carrera yo obviamente me fijo en los puertos, en algunas cosas, pero no es que me fijo tanto, 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 porque hay días que puedes estar muy, muy bien o hay días que no, simplemente no estás bien. Ujú. ¿Qué te dice tu entrenador de que no te fijes en los vatios en carrera? Eh, yo personalmente creo que es una decisión de cada uno, porque Personal. he conocido en cambio, ciclistas que les gusta ver mucho los vatios, como otros, como yo los miro. Hay otros ciclistas que, por ejemplo, ni siquiera ponen la pantalla en el ciclocomputador. Entonces, yo creo que es una decisión muy personal y como también tú sientes del cuerpo. Yo los miro, pero tampoco es que sobre todo en carrera, no los estoy todo el tiempo mirando. Revisando. Sí. Ok, ok. Eres un estilo más a lo Rigo, entonces. Rigo decía más bien, solo a sensaciones, trato de moverme muy a sensaciones. Chévere. ¿Cuál es el ciclista internacional al cual te quieres parecer a medida que vaya avanzando tu carrera? ¿Quién te inspira? Yo creo que como todos, Pogacar es un ciclista impresionante, Fuera de serie. es un fuera de serie que tú lo ves a veces en la tele y parece que lo que hace es fácil, pero cuando uno está ahí dice, "Wow", va muy rápido y yo creo que con mucho esfuerzo que quisiera llegar a ser como Pogacar. Y estamos seguros que vas a llegar, de hecho. Gracias. Eres más a diésel, como se dice, es decir, vas desarrollando poco. Entiendo que tu perfil, ¿no es cierto? Tú te consideras un escalador. ¿Qué te gusta más? A mí me ¿Disfrutas las gusta, subidas? a mí me gustan los puertos largos y duros. Son Ya, lo que más me gusta a mí. Soy un corredor que mientras el puerto sea más largo, más ventaja tengo sobre los otros corredores. Voy muy bien en los puertos que son muy largos. Tengo buenos números en los puertos de 20 que me puedo defender, pero 20 kilómetros. 20, o sea, sí, 20 kilómetros y puedo mantener vatios por largo tiempo. Entonces, a mí personalmente me gustan mucho los puertos que son largos y duros. Por ejemplo, el Avenir fue perfecto porque fueron los últimos puertos eran de 20 kilómetros. Igual en la Osta fueron puertos de 20, 23 kilómetros que me van muy bien a mí. Larguísimos. ¿Con qué gradiente, más o menos? ¿Cuál es la gradiente que prefieres? ¿Y cuál se te hace incómodo, por ejemplo? Porque me dices puertos largos, ok, ¿y qué tan duros, digamos? Pendiente Eh, de 9, doble dígito, ¿qué Guau, te gusta más? no, tampoco. Eso sí, eso sube mucho. Eh, bueno, yo me acuerdo que en Valle de la Osta fueron más o menos del 7 por Constante. ciento, sí, 6 5 7 las partes más duras 10 por ahí. Otro puerto que me gustó mucho fue el que subimos en el Tour del Avenir, que fueron 10 kilómetros al 10. Uno de mis favoritos. Fue muy, muy duro, pero Durísimo. me gusta que los puertos sean duros y siempre largos. ¿Cuesta favorita en Europa? Hasta ahora. Hasta ahora, en la concentración que tuve en Italia, una que me gustó mucho, mucho, mucho es la Finestre. Ya, gol de la Finestre. Sí. De acuerdo. En Ecuador, En Ecuador me encanta la Culebrillas. papayata. Culebrillas. Papayata o culebrillas, cualquiera de las Muy dos. bien. ¿Qué tiempo tienes en Culebrillas? En culebrillas, no ¿Te sé. acuerdas? Ya vamos a revisar tu Strava ahí. Vamos un poco hacia datos fisiológicos, ¿de acuerdo? Un poco me contabas qué es lo que ha cambiado ahora que entrenas con un coach profesional, ¿no es cierto? Entiendo que hay mucha más tecnología en tus entrenamientos, tema nutricional. Ahora entrenas, ahora que empiezas temporada, ¿vas a entrenar o tienes planificado entrenar más por frecuencia cardíaca, sensaciones, potencia? ¿Con qué comienzas entrenando en tu temporada? Bueno, después del descanso de temporada, uno siempre empieza con el fortalecimiento, el gimnasio y todo eso. Después siempre los entrenadores te hacen el ejercicio de no bicicleta para estimular también los otros músculos que no se mueven en la bici. Ujú. Y ¿Estás de, trotando? ¿Vas a empezar a trotar? Estoy trotando, caminando y es prácticamente eso lo que te van a hacer. Mm.
Y de ahí yo creo que va a ser los entrenamientos casi siempre son con potencia. Ahorita el pulso obviamente va a estar un poco elevado porque como uno hace la para, el plasma del corazón baja y todo eso, entonces va a estar un poco el pulso elevado. Está como entre los parámetros del entrenador saber que va a subir el pulso. Y ahorita son los entrenamientos más, por ahora unos entrenamientos un poco más de nuevo para ir entrando la bici y después obviamente ya van a empezar los entrenamientos de un poco más de volumen y todo eso. Chévere. ¿Cuál es tu ritmo cardíaco de reposo? El, ¿En el, cuánto te despiertas, por ejemplo? el que yo tengo de reposo regularmente, obviamente, cuando estoy aquí en Ecuador sube un poco, Claro, por pero las dos. cuando estoy en España, el que yo he sacado mínimo ha sido de 37. Increíble. ¿Y el máximo? El máximo he llegado yo a 190. 190 en carrera. Wow. ¿Y sientes que te explota el pecho o cómodo? Sí, no, o sea, ¿Cuántos vatios produces en zona 2? ¿Cuál es tu rango de potencia en zona 2? en zona 2 son de 190 a 260. 190, 260. ¿Y eso en latidos Latidos no sé, casi yo solo veo el pulso, por pero vatios? Y pesa 55 kilos, ¿no es cierto? 55. Ya, perfecto. Cuánto tiempo sueles entrenar en zona 2, por ejemplo? Es decir, de una semana entera. ¿Qué porcentaje o cuánto tiempo destinas tú exclusivamente a la zona 2 y cuánto tiempo destinas tú a zonas más altas? Mm, yo creo que a zona 2 por lo menos un 50%. Es una zona que se trabaja bastante, pero con mi entrenador que tengo ahora también son entrenamientos muy intensos. O sea, si son 4 horas, tal vez, no sé, unas 2 horas y media son de series y la demás sí es un poco de zona 2 de mantener el ritmo, los vatios, mantener esa línea de vatios, sobre todo porque ahora en el ciclismo es muy importante el vatio absoluto más que el vatio kilo, porque en las carreras buah, se va muy rápido y todo el tiempo se está pedaleando. Entonces tienes que tener esa constante de saber estar metiendo el pedal, vatio, 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 vatio para poder aguantar eso. Ujú. Y entonces yo creo que esos entrenamientos son mismo para eso. Y la mayoría son así. Son entrenamientos muy intensos, pero que mantienes igual siempre los vatios ahí. De acuerdo. Esas series que mencionabas que realizas, ¿podrías describir un poco cuáles son estas series? Un entrenamiento típico de series, por ejemplo. Hay de diferentes tipos. Por ejemplo, puedo decir cuando de las que me acuerdo, porque son diferentes dependiendo la capacidad que quiera hacer. Cuando llegué aquí a Ecuador, tenía planificado el Tour de Avenir, entonces mi entrenador me comenzó a trabajar más de FTP, esfuerzos de 30 40 minutos. Terminé el Tour de Avenir y tenía carreras que no tenían subidas tan largas, entonces trabajé un poco VO2 máximo. Tenía justo el Mundial, que sabíamos que era una carrera que no ibas a tener un esfuerzo de 20 minutos nunca. Entonces comenzamos a traer los máximos, entonces esos umbrales. Y un entrenamiento que hice aquí en Ecuador, por ejemplo, subí 3 veces culebrillas. Wow. Eh, Seguido. Subir y subí bajar tres baja- veces. no hasta el tope porque tenía que hacer trabajos de 30 minutos a 5 CTB. Eh, 5 vatio kilo. 5 vatio kilo, ok, ok. Eso prácticamente me acuerdo que fue un entrenamiento. Y antes de eso tenía unos sprints o unos sprints cortos como para activación. Y después de eso sí, ya terminar que era un entrenamiento de 4 horas y media. Chévere. Suele medirte el lactato de forma regular, ¿no es cierto? Ahora que empiezas temporada, antes que estabas también entrenando con el equipo, ¿te suelen medir el lactato de forma regular? Las pruebas de lactato se hacen regularmente en las concentraciones y se las hace igual el test. Este año fue la primera que me hicieron en mi vida porque yo nunca me lo había hecho. Ujú. Y sí lo miden sobre todo por el tema de las zonas, pero yo revisando las zonas de las concentraciones y me la midieron otra vez en un entrenamiento que tuve con el equipo World Tour un día, pero sí te lo van controlando un poco las pruebas de lactato. Chévere. En términos de nutrición, ¿no es cierto? Un poco lo hemos comentado. ¿Cuánto comes en un día, por ejemplo? ¿Ves que ahora estás comiendo más? ¿Podrías describir un día de nutrición en época, en temporada, ¿no es cierto? ¿Podrías describir un día de tu alimentación? Claro, Desayuno, por por ejemplo. ejemplo, pongámosle un entrenamiento, un día que tengo un entrenamiento muy duro, Largo, unas ajá. 5 horas que tengo unas 5 horas muy intensas. Me levanto regularmente, eh, voy a desayunar, regularmente desayuno los gramos que me toquen de avena con un plátano. Eh, Avena y un plátano de desayuno.
avena, un plátano, Ajá, sirvo comer un huevo y una tostada con mermelada. ok. Salgo y dependiendo de lo que me diga mi entrenador, porque siempre yo en las carreras me como 120 gramos y tienes que entrenar eso porque el 120 estómago, gramos hora en este sí. momento. Entonces tienes que entrenar eso porque si es que tú de la nada te comes 120 no va a haber estómago que aguante. Entonces, por ejemplo, en el entrenador me dice, este día tienes que comer como carrera. Entonces, yo me equipo con geles, con la manta dextrina y prácticamente como los 120 de regreso a mi casa, siempre como un poco algo de fruta, algo así. Y en la O sea, en cena, las 5 horas, cada hora comes 120 gramos de carbohidratos, ¿no es sí, cierto? cuando me pide que haga igual que en una carrera. Ok. Si es que Que no, simules la sí, nutrición de una carrera. si es que no, en un entrenamiento que no tengo que simular, regularmente como 90 100 por hora, no meto tanto. ¿Y tú Solo empezaste comiendo cuánto por hora cuando llegas al UAE, por ejemplo? cuando llegué al lugar comencé a comer solo 50 porque yo como no tenía como ese hábito de comer, empezaron desde muy poco y después fue subiendo Progresivamente. y ahora Más prácticamente, del doble. sí, fui subiendo progresivamente y también mi cuerpo lo aceptó muy bien. No tuve problemas prácticamente ninguno y Para absorber. sí, para absorber bien el carbohidrato, no me cae mal el estómago ni nada, entonces se está bien. Y llego a la casa, realmente se hace tarde, ya se hace 2 de la tarde. Llego siempre como, a mí me gusta un poco más la pasta, con los gramos que tengo de pasta, la proteína. Si tienes más hambre, ¿qué haces? Eh, hasta ahora con el nutricionista nunca me he quedado con hambre. Interesante. Siempre me he quedado bien. Hasta algunas veces un poco como que siento que comí de más, pero bien. Mm. Nunca me he quedado con esa sensación de hambre. Eh, pero sí, estaba muy bien con el nutricionista. Como la pasta, la proteína, a mí me gusta la ensalada, que al final la ensalada casi no tiene aporte Calórico. calórico, Mm. entonces yo lo como que lo añado. Y la pasta con lo que me pida, puede ser tomate, pesto, lo que sea. Y prácticamente como eso. Y en la cena lo mismo, arroz, pasta, la proteína y alguna cosa así. Es prácticamente esa es la nutrición. Es decir, 3 comidas fuertes en el día, Sí, y aparte de la aparte, comida del sí. entrenamiento. En Y calorías, por ejemplo, ¿cuántas calorías estás comiendo al día? Debes estar comiendo alrededor de 5.000, 6.000, incluso 7.000 diarias. yo creo que tal vez en los días más duros. En otros días sí se baja un poco, sobre todo los gramos y todo eso, las calorías también que se consumen en la bici y todo Ujú, eso. ujú. Y eso también que entre la media, lo que se conoce en España como la merienda, que es antes de la cena, Sí, siempre como yogur griego con fruta, alguna cosa así. ok. Entiendo que te han mandado subir de peso. Algo me comentaba tu mami al respecto. Sí, para el próximo año voy a subir un poco de pesos para poder mejorar en un poco esos esfuerzos de Los sprints. vatios absolutos, Sí, sobre todo todo. eso. Ujú, ujú. ¿Cómo te sientes de subir de peso? Bien, Ese Mateo de 55 kilos, que es el peso que todo ciclista, de hecho, desea. Ser tan sí, liviano, sobre todo por las escaladas. sí, aunque ahora los ciclistas tampoco es que como si ahora hay muy pocos ciclistas que creo que bajan de los 60 kilos. La Sí. mayoría ahora el ciclismo está muy encerrado en esto del debate absoluto y Ujú, hay muy pocos ciclistas que si yo creo que si te das cuenta el 80% de los ciclistas pasan de los hasta más, yo creo que el 90 pasan de los 60 kilos. ujú. Entonces estoy subiendo justo un poco el peso para como mejorar mi vatio absoluto. Tampoco es que voy a subir muchísimo porque yo creo que mi cuerpo no es para subir mucho. O sea, el equipo está viendo justo el punto medio entre subir y poder escalar igual y poder mejorar el vatio absoluto y obviamente también mejorar esos esfuerzos cortos que me hacen falta el sprint, esos esfuerzos que son un poco más explosivos que con peso, obviamente van a ser mejor. De acuerdo. ¿Cuál es tu zona 3 en vatios? La zona 3 era de 260 a 313. Increíble. Entrenas mucho en esa zona intermedia, ¿no es cierto? Hay una tendencia dentro del entrenamiento de endurance que te dice, o que más bien predica que o entrenamos mayoritariamente mucho tiempo en zonas bajas y hacemos un entrenamiento que se llama un entrenamiento polarizado, ¿no es cierto? Es decir, zonas bajas, es decir, zona uno y 2 y luego mucho de zona 4 y zona 5, ¿no es cierto? Casi no topamos esa zona 3. En tu caso, ¿cómo es? ¿Topas mucho esa zona 3? ¿Es más un entrenamiento piramidal en ese sentido? Es decir, si hay un tiempo específicamente dedicado a tu zona 3, por ejemplo. Mm, Yo ¿O creo dirías que que más trabajas zona uno, 2, 4 y 5, por ejemplo?
Yo creo que sí, que más trabajo la zona de 1-2, Más 4 estás y en los 5. polos, entonces. Sí, Ujú. sí hay entrenamientos en zona 3, pero no son tan regulares, más son las otras zonas en realidad. Ritmo de carrera, sin embargo, sueles pasar mucho tiempo en zona 3, ¿verdad? Es Sí, decir, un ritmo de carrera de fondo de 180 kilómetros es básicamente zona 3, ¿no es cierto? prácticamente es el pelotón va muy rápido, que prácticamente vas muy rápido. Por ejemplo, en un entrenamiento normal, yo de normalizada saco 250. Normalizada en un entrenamiento normal. Y en Normal. carrera, digamos, En carrera, algunas veces he sacado 300 300 en una carrera, ¿de qué distancia, por ejemplo? de unas 4 horas. De unas 4 horas, 300 normalizado. Increíble, Mateo. Chévere. Un poco estaba analizándote. Me gusta analizar también a las personas, ¿no es cierto? Y veo que tienes una mentalidad orientada hacia el logro, ¿no es cierto? Esa mentalidad siempre fue así en ti. ¿Has ido cambiando esa mentalidad? Yo creo que siempre fue en mí. Soy una persona muy competitiva y que le gusta estar ahí. En el avenir sabía que podía estar con los mejores. Tuve Valle La Osta que estuve con Widar y sabía que podía estar adelante. Entonces yo iba, yo iba prácticamente a estar ahí y creo que es una mentalidad que siempre he tenido desde que estoy en la natación y se ha mantenido hasta ahora. Eres carnicero. ¿Te gusta ver sufrir a los demás en carrera? Sí, me gusta. En realidad, me gusta sentir de que están sufriendo igual que yo. Sí. ¿Cómo manejas ese momento de sufrimiento? Es decir, justo en el Tour al Avenir que te veíamos en ese pelotón escapado delante. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué piensas ese rato? Bueno, yo digo que todos los ciclistas somos un poco masoquistas porque el ciclismo es un deporte que se sufre muchísimo, muchísimo. Y yo creo que eso lo he manejado prácticamente una con experiencia y con los entrenamientos, porque yo siempre veo que se sufren los entrenamientos para que en las competencias sepas lo que vas a sufrir. Y en el Avenir me acuerdo claramente que estábamos con Pablo Torres. Ahí te puedo dar un dato que estábamos subiendo en mi peso a 385 ¿Por cuánto tiempo me iba subiendo a 385? desde que empecé el puerto, porque justo en el Avenir cuando estábamos en la fuga, yo y Pablo estábamos en el puerto que era 10 al 10. ¡Wow! ¡Qué Estábamos locura! subiendo muy, muy rápido. Y tú Y que no ves vatios, ese rato te diste cuenta que ibas sí, yo me tan acuerdo, fuerte. yo me acuerdo que bajé la mirada y dije, uy, no, 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 sigamos. Entonces, uno cuando está ahí, yo creo que se deja llevar por adrenalina, te duele. No te controlan desde la radio, es decir, porque ellos tienen tus números, ¿no? También, ese momento. En ese punto estaba ahí con la selección de Ecuador, que es un poco menos como, cuando estás con los directores del equipo, sí es un poco más, te controlan un poco más. Pero, pero como estaba con la selección de Ecuador, tampoco no es que teníamos radio, tampoco no podemos Mm, usar radio en el mm, avenir. mm. Entonces fue un poco más ahí a sensaciones. No Y te comunicabas entonces ese rato con el equipo, es decir, ibas a lo que tú pensabas que podía decir. sí, No sabías qué yo, pasaba atrás. no, sí, en el Avenir fue prácticamente así. Uno no sabía qué pasaba atrás ni nada, porque no había prácticamente una buena comunicación, más porque no se podía que por lo que no había. Y me acuerdo que ahí con Pablo íbamos sufriendo los dos, pero íbamos bien. De ahí Seixas y Widar sabían que si los dos nos íbamos era mala idea y nos agarraron faltando, no sé, como unos 4 kilómetros creo. Mm, Y bueno, también ellos cuando llegaron se notaba que estaban aquí, porque cuando llegaron el grupo paró totalmente. Y de ahí ya mm, subimos suave hasta el final. mm. Entonces se notó que también ellos iban ya a todo para agarrarnos. Entonces, eh, no sé, uno aprende a sufrir cada vez que sigue compitiendo, es parte del ciclismo y ¿Crees que cada vez vas subiendo, perdón, ese umbral de sí, dolor? Es decir, cada prácticamente, vez toleras más dolor. sí, yo creo que sí. Mm, ok. ¿Cómo te preparas mentalmente antes de una carrera? Es decir, por ejemplo, los que somos amateurs, ¿no es cierto? La noche anterior, quizás no podemos dormir tanto. Entonces, en entrenamiento también lo que buscas es que la noche anterior a la última noche de tu carrera duermas bien. ¿Tú duermes bien antes de una carrera importante? Por ejemplo, ¿duermes tranquilo? ¿Qué pasa por tu cabeza ese momento cuando vas a tener un evento importante el siguiente día? ¿Cómo te preparas? Soy una persona que duerme mucho, entonces no se me hace mucho problema, sobre todo antes de las carreras, dormir. Obviamente no puedo decir de que uno no tiene nervios porque tengas la experiencia que tengas, ayuda, pero siempre vas a tener nervios, estés
estés donde estés, sobre todo cuando sabes de que es una carrera importante, de que vas a estar con los mejores del mundo y todo eso, uno siempre está poco nervioso. Pero yo en realidad creo que soy una persona mentalmente muy fuerte y que siempre digo, bueno, estoy aquí, estoy entrenando, sé que puedo estar con los mejores y a darle prácticamente. No tengo muchos problemas para dormir, en realidad descanso bien siempre los días antes, sin importar la carrera que sea, duermo tranquilo. En esa preparación mental, ¿crees que influye tu psicólogo, por ejemplo? Es decir, ¿qué te dice el psicólogo antes de una carrera fuerte? O, por ejemplo, cuando estás en un momento mentalmente abajo, es decir, cuando te sientes afectado después de que te rompiste la clavícula, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo es esa transición entre los momentos buenos y los momentos malos? ¿Qué piensas en los malos? ¿Qué piensas en los buenos? ¿Y cómo influye el psicólogo en ese pensamiento que tiene Mateo antes de un evento importante? Hay que saber siempre manejar tanto los pensamientos negativos y los pensamientos positivos, sobre todo cuando yo estuve roto la clavícula, así fue como Me contó Tomás. estuve solo allá en España, estaba roto la clavícula, sí fue un poco un momento muy duro, pero prácticamente es un poco de saber que son cosas que no vas a controlar. El ciclismo es un deporte así y prácticamente la experiencia también te dando eso de que sabes que en cualquier momento puede pasar. El ciclismo es un deporte donde estás arriesgándote una caída, una fractura, y si es que pasa, si no fue tu culpa, ya pasó. Y Ujú, es prácticamente de pasar la página, más bien en concentrar de recuperarse, de pensar cómo vas a volver a la forma y todo eso, más que quedarse ahí ujú. y simplemente como pensar y mirarse adelante. Es decir, no te hundes en tus pensamientos negativos cuando los tienes. Más bien sale rápido si es. Sí, pero yo prefiero en realidad salir rápido, pasar la página y mirar ya el siguiente objetivo que tenga. Y en los momentos positivos, igual, en realidad me gusta siempre estar ahí, compartir todo, con los momentos positivos, siempre me gusta compartir, no sé, con los compañeros, con lo que esté, es Mm, chévere. chévere, lo manejas muy bien. Es decir, la parte de la mentalidad es una de tus fortalezas, dirías tú. Sí, yo creo que sí, yo creo que soy una persona fuerte mentalmente que afronta bien como las adversidades que se. Eso lo aprendiste de tus padres, lo aprendiste de la vida, una combinación de los dos. Yo creo que de las dos y también la experiencia siempre te va dando un poco esa fortaleza. Ujú. Eh, ¿Cuál ha sido la carrera que mentalmente y quizás en forma física también más te ha costado? ¿Cuál recuerdas especialmente? ¿Y cuál fue también tu carrera que digas fue mi gloria? Me sentí súper bien, fue un día en el cual no miré el potenciómetro, todo fluyó, salió súper bien. Eh, a ver, una carrera que estuvo y que me costó un poco mentalmente. No es una carrera, pero fue la última etapa del Avenir, la que fue la contrarreloj, porque fue una etapa en la mañana que gasté mucho y en la contrarreloj no estaba yendo los vatios que podía ir. Eh, Ujú, Sabía que no iba a ser una contrarreloj top, ni fue la mejor contrarreloj que tuve ese día. Sabía que yo podía hacer una contrarreloj mucho mejor, pero eh, fue un poco esa sensación de que uno siempre quiere lo mejor, ¿no? Y saber que no lo pudiste dar, pero obviamente después vi que prácticamente no es que no estaban ni nivel ni nada, porque son vatios que los hice en el avenir, más fue un desgaste que tuve en la mañana, que no pude dar el 100% en esa contrarreloj. Y yo creo que esa ha sido como, sobre todo fue una contrarreloj muy larga, fue de 40 minutos, entonces tú estás ahí todo el tiempo sufriendo, 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 y como tener esa sensación de que en las contrarrelojes sí miro bastante los vatios, obviamente. Y ver que, Contrarreloj todo a FTP, digamos, sí, todo a tu umbral. y ver como que no estás llegando a donde sabes que puede llegar, si es como que cuesta, y ver que cuando estás ahí sufres demasiado, es como que sí cuesta mentalmente, pero Ujú, es estar ahí, decirte, bueno, si no puedo ir a esto, bajémosle a esto, pero vamos, porque en la contrarreloj, si es que tú estás en esos picos de que estás un poquito aquí, después te bajas, después un poquito aquí, al final no llegas, preferible, yo personalmente prefiero bajar un poco, pero constante. mantener constante, si me siento bien, darle ya prácticamente tope. Ese yo creo que ha sido como la carrera que mentalmente sí me costó porque no estaba yendo en los vatios que quería ir ese día. Ujú. Y de las que mejores me he sentido, yo creo que en el campeonato nacional o en el campeonato nacional o en la primera etapa que se terminó en alto del Avenir. Un día que me sentí muy bien en el último puerto, me sentía muy bien
y en el campeonato nacional igual. Muy contento de saber, ver ahí a Jonathan y a Caicedo, fue increíble y no sé, ese día me No te sentí. lo esperabas. Yo sabía que podía ser, yo venía con ese objetivo, había entrenado igual con ¿Cómo? Si no Caicedo, sabías tus bates, no sabías nada. pero yo personalmente, o sea, yo no necesito saber mis bates para saber que podía estar ahí. Mm. Eh, ya había entrenado con Jonathan, había entrenado con Caicedo y en los entrenamientos me iba bien, Aguantabas. aguantaba, entonces decía, yo en el campeonato nacional puedo estar ahí. Y ese era mi objetivo, yo. Más en ese campeonato objetivo como que me olvidé un poco de la categoría y todo. Más yo quería, ese era mi objetivo, Ir con ellos. ir con ellos. Interesante. Mateo, el escalador, ¿no es cierto? Mateo se siente cómodo escalando. ¿En qué no se siente cómodo Mateo? ¿En qué tiene que mejorar? Yo creo que ¿O en qué busca mejorar? yo busco mejorar sobre todo en los planos, Eso es por el peso en también, los ¿no? Es decir, abanicos, como sí. eres liviano, te cuesta En mucho los, ir en plano. en los abanicos sí cuesta un poco ir y sobre todo en los planos y en los esfuerzos que son muy explosivos. Soy un ciclista que soy como mismo dijiste a Le 10 dicen. y a veces esos esfuerzos explosivos que tienen sí me cuestan. Entonces es algo que tengo que seguir mejorando.